Estás siendo ridícula, Vega. Gonzalo necesita esto más que tú, dijo mi madre, agitando la escritura frente a mí durante lo que se suponía que era una fiesta de inauguración alegre. Él tiene una familia que mantener. ¿Qué tienes tú? Solo a ti misma. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Me quedé allí, en la cocina de la casa en la que había invertido todos mis ahorros, luchando por respirar mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a salirse de mi pecho. ¿Cómo podían hacerme esto? Después de todos los turnos de noche en el hospital, de todos los fines de semana que había sacrificado para ayudarles. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que me defendiera, pero solo vi caras incómodas. Mi hermano Gonzalo evitó mi mirada, jugando con su teléfono como si nada estuviera pasando. Mamá, en serio, mi voz sonó más débil de lo que quería. Yo puse el dinero, todo estaba acordado. Francisca cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. Los acuerdos cambian, Vega. La familia es más importante que el dinero. Familia, esta era su idea de familia. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Necesitaba aire. Empujé la puerta trasera y salí al porche, respirando hondo. Las luces de la fiesta se filtraban a través de las cortinas, pero aquí afuera solo estaba yo, con el sonido de mi propia respiración entrecortada. Entonces lo vi. Una carpeta marrón sobre la mesa del porche, medio escondida bajo un mantel. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaba el acuerdo original, firmado por todos, y una carta de un abogado que nunca había visto antes. Estimada señora, Vega, le advierto que la transferencia de la propiedad sin su consentimiento es ilegal y puede ser impugnada. Las letras bailaban frente a mis ojos. No era solo una traición. Era un crimen y ahora tenía las pruebas. Mateo, necesito que me digas que esto no es legal. Mis manos temblorosas extendieron los papeles sobre su escritorio como si fueran pruebas de un crimen. Y lo eran. El acuerdo original, con mi firma y la de mis padres, yacía junto a la escritura fraudulenta que me habían arrojado a la cara anoche. La oficina de Mateo olía a café recién hecho y a ese aroma a madera pulida que tienen los lugares serios. Me senté en el borde de la silla, como si en cualquier momento fuera a levantarme y salir corriendo. Mateo, con sus gafas de montura negra y esa calma de abogado que parece que nada le sorprende, tomó los documentos y comenzó a leer. Cada segundo que pasaba sin que dijera nada me hacía querer gritar. Vega, Lucía, su hermana y mi mejor amiga, apareció en la puerta con 2 tazas de café. Toma, esto te va a hacer falta. Su mirada era una mezcla de preocupación y furia contenida. Sabía que si abría la boca, diría algo que probablemente nos metería en más problemas. Finalmente, Mateo dejó los papeles sobre la mesa y se quitó las gafas. Esto es más que ilegal, Vega. Es fraude documental, pueden ir a la cárcel por esto. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que me llegaban hasta los huesos. Cárcel, mis padres, Gonzalo. No era eso lo que quería, o tal vez sí. No estaba segura de nada en ese momento, excepto de que me dolía el pecho como si alguien me hubiera pateado repetidamente. ¿Qué hago? Mi voz sonó más como un susurro. Lucía se sentó a mi lado y me apretó la mano. Lo que ellos te hicieron a ti, les das donde más les duele. Mateo asintió. Podemos presentar una medida cautelar de urgencia, congelar la transferencia de la propiedad y exigir que la casa vuelva a tu nombre. Pero Vega hizo una pausa, mirándome fijamente. Esto va a ser una guerra, ¿estás preparada para eso? Miré por la ventana de su oficina, hacia la calle donde la gente caminaba como si sus vidas no acabaran de hacerse añicos. Ya me declararon la guerra anoche, Mateo. Ahora solo estoy defendiéndome. 2 días después, el bufete de Mateo envió las notificaciones legales, y al tercer día, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Números desconocidos, mensajes de familia lejana preguntando qué demonios estaba pasando. Pero el mensaje que más me dolió fue el de mi padre. Vega, por favor, tu madre está destrozada. Gonzalo no sabía nada de esto, como si yo fuera la que había hecho algo malo. Lucía llegó a mi apartamento esa noche con una botella de vino y una bolsa de patatas fritas. Bienvenida al lado oscuro, dijo, sirviendo 2 vasos hasta el borde, donde las hijas buenas se convierten en mujeres que no se dejan pisotear. Brindamos por eso, y por primera vez en días, me reí. No una risa feliz, sino esa risa amarga que sale cuando te das cuenta de que has estado viviendo en una mentira durante años. El timbre sonó a las 9 de la noche. Sabía quién era antes de abrir. Gonzalo estaba en el rellano, con esa expresión de niño culpable que siempre usaba cuando quería algo. Vega, tenemos que hablar, dijo, como si esas palabras no hubieran sido el comienzo de cada manipulación que había sufrido en mi vida. Hablamos por medio de nuestros abogados, Gonzalo. Crucé los brazos, bloqueando la puerta. O mejor aún, no hablemos en absoluto. No puedes hacer esto. La casa es de la familia.
Su voz se quebró y por un segundo sentí lástima, hasta que recordé la cara de satisfacción que había puesto cuando mamá me humilló frente a todos. La casa es mía, y si no quieres que esto termine en los tribunales, te sugiero que le digas a mamá y a papá que firmen los papeles que Mateo les envió. Me quedé mirando cómo su rostro pasaba del enojo a la desesperación. Ay, Gonzalo, la próxima vez que quieras robarle algo a alguien, asegúrate de que no sea una enfermera. Sabemos dónde duele más. Cerré la puerta con un golpe que resonó en todo el edificio. Lucía levantó su vaso. Eso, amiga, es lo que se llama poner los puntos sobre las íes. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba, que el aire entraba en mis pulmones sin ese peso constante de tener que complacer a todo el mundo. Mañana sería otro día y la batalla legal apenas comenzaba. Pero esta noche, por fin, había ganado una batalla, la de decir basta. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de mi nuevo jardín mientras escuchaba el mensaje de voz por tercera vez. Vega, cariño, soy tu madre. Por favor, devuélveme la llamada, necesitamos hablar. Sabes que tu padre no está bien de salud y borré el mensaje antes de que terminara, como había hecho con los anteriores. Un año. Había pasado un año desde que vendí la casa y corté todos los lazos con ellos. Un año desde que recuperé mi vida. Otra vez lo mismo, Lucía apareció en el porche con una bandeja de limonada fresca. Su pelo rizado brillaba bajo el sol y su sonrisa era esa mezcla de complicidad y apoyo que siempre me había dado fuerzas. Como clockwork, respondí, guardando el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Cada vez que necesitan algo, aparecen como por arte de magia. Lucía puso la bandeja sobre la mesa de madera que habíamos encontrado en un mercadillo el mes pasado. Bueno, hoy no es el día para pensar en ellos. Tenemos invitados en media hora y tu famoso gazpacho aún no está listo. Miré hacia la cocina de mi pequeña cabaña, donde los tomates, pepinos y pimientos esperaban a ser transformados. Tienes razón, hoy es para celebrar. Y así era, hoy celebraba mi primer año en esta casa, comprada con el dinero de la venta de aquella propiedad que casi me destruye. Pero más que eso, celebraba haber encontrado paz. La paz que viene cuando dejas de luchar contra molinos de viento y decides vivir para ti misma. Mientras cortaba los vegetales, mi mente vagó hacia atrás, a esos meses de batalla legal, a las noches de llanto y a la rabia que me consumía. Pero también recordé el día que el juez falló a mi favor, la mirada de shock en los rostros de mis padres cuando supieron que tendrían que pagarme daños y perjuicios. Y sobre todo, recordé el alivio que sentí al firmar los papeles de venta de la casa, como si con cada trazo de bolígrafo estuviera cerrando un capítulo oscuro de mi vida. Huele delicioso, la voz de Mateo resonó desde el jardín, seguido por el sonido de risas y pasos acercándose. Lucía ya estaba afuera, recibiendo a los invitados con abrazos y besos. Salí con la fuente de gazpacho en las manos, sintiendo el calor del sol en mi piel y el aroma a hierbas frescas que había plantado alrededor del porche. Vega, esta casa es un sueño, dijo Clara, una compañera del hospital, mientras miraba alrededor con admiración. No puedo creer que hayas hecho todo esto en un año. Sonreí, sintiendo ese orgullo tranquilo que viene con el trabajo bien hecho. Un año, 7 meses de terapia y muchas noches de insomnio. Bromeé, pero todos sabían que había algo de verdad en eso. La tarde transcurrió entre risas, historias y ese sentido de pertenencia que solo viene cuando estás rodeada de personas que realmente te ven. Personas que no esperan nada de ti excepto que seas tú misma. En un momento, Mateo se acercó con una copa de vino y se sentó a mi lado en los escalones del porche. Sabes, la primera vez que viniste a mi oficina, no estaba seguro de que fueras a seguir adelante con esto, dijo, mirando hacia el jardín donde los demás charlaban animadamente. Pero mira lo que has logrado. Tomé un sorbo de vino, saboreando el momento. No lo hice por venganza, Mateo, lo hice por mí, por la persona en la que me convertí cuando dejé de permitir que me pisotearan. Él asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. ¿Y ahora qué sigue? Miré alrededor, a mi jardín floreciente, a mis amigos riendo, al cielo que se teñía de tonos dorados mientras el sol se ponía. Ahora sigue vivir, sin disculpas, sin miradas atrás, solo seguir. El sonido de una guitarra empezó a sonar cuando alguien sacó el instrumento que siempre teníamos por aquí. Clara comenzó a cantar una canción que todos conocíamos, y pronto nos unimos, nuestras voces mezclándose en el aire cálido de la tarde. En ese momento supe que había encontrado algo que nunca tuve con mi familia, un hogar. No uno hecho de ladrillos y mentiras, sino uno construido con amor, respeto y la libertad de ser quien realmente soy. Cuando la noche cayó y las estrellas comenzaron a brillar, me encontré sentada en mi mecedora favorita, envuelta en una manta tejida por la abuela de Lucía.
El teléfono vibró en mi bolsillo, otro mensaje de mi madre, sin duda, pero esta vez no sentí esa punzada de dolor o rabia, solo nada, y eso estaba bien, porque algunas heridas sanan. Algunas batallas se ganan, y algunas vidas como la mía finalmente encuentran su camino hacia la luz.